Mis creativos y entusiastas estudiantes de física, mis respetos para todas y todos ustedes. Reciban un cordial y atento saludo que les envío y que viaje en el espacio-tiempo para cada uno de ustedes en los lugares donde se encuentran. Tengo a bien pues presentarles un tema de cinemática muy importante en donde no solamente miremos la aplicación de las ecuaciones, sino comprendamos los conceptos que son importantes para temas posteriores de física. Como podemos ver acá en la presentación, tenemos dos figuras, ¿verdad? Tenemos acá un motorista, ¿sí? Y luego vamos a tener también este carrito, ¿verdad? Que viaja en diferentes intervalos, no solamente en longitudes, sino también en tiempos. Quiero invitarlos a que luego de que veamos esta clase, regresemos a esta diapositiva, porque ya van a sentirse familiarizados con estas dos imágenes que aparecen acá. ¿Estamos listos? Muy bien, pues arranquemos con esa motivación que los caracteriza a ustedes. Primero que nada, vamos a analizar, ¿verdad? Los conceptos básicos de lo que es el movimiento en una dimensión y luego el movimiento rectilíneo uniforme. En clases posteriores ya vamos a ver un término que le vamos a agregar a esto que se llama aceleración. Arranquemos entonces con los conceptos básicos, ¿verdad? A medida que mencionamos, por ejemplo, lo que es la palabra distancia. Han visto ustedes los rótulos en las carreteras donde se menciona la distancia que hay, por ejemplo, entre dos ciudades. En la ciudad en la que se encuentra usted, con la ciudad vecina, ¿verdad? Con una ciudad más lejana, con la ciudad capital. Por ejemplo, hacia mi Mazatenango lindo, que es mi pueblo de nacimiento, yo recorro, ¿verdad? Desde la ciudad capital para Mazate, una distancia aproximada de 160 kilómetros. Obviamente, desde la ciudad de Guatemala, en el Palacio Nacional se encuentra el kilómetro cero. Pero si yo me fui a vivir a una ciudad más cercana, digamos a 20 kilómetros aproximadamente respecto a la ciudad de Guatemala, ya mi distancia hacia Mazatenango pues ya es menor, ¿verdad? Ya serían 20 kilómetros menos, ¿verdad? En total harían 140 kilómetros, ¿verdad? En fin, así podemos analizar lo que es la distancia. En términos más formales, la distancia es cuánta longitud tiene la trayectoria descrita, ¿sí? ¿Cuánta longitud hay entre la trayectoria descrita? Aquí miramos una carretera larga, ¿verdad? Entonces, distancia sería medir toda esta longitud con algún instrumento de medición, ¿verdad? Y expresar esa longitud en alguna unidad de medida, como por ejemplo los metros, los kilómetros, las millas, pies, la que se vaya a usar. Este es un ejemplo entonces de qué es una distancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, hay otro término muy importante que también vamos a analizar. Por ejemplo, si yo parto de acá, ¿sí? De acá, de este punto, y llego, vamos a poner este otro punto. Entonces, es importante que diferenciemos dos cosas. La distancia recorrida sería entonces la longitud que habría de aquí hacia acá, ¿sí? Pero hay otro concepto que vamos a analizar que ya sería no la longitud total, ¿verdad? Sería, por ejemplo, desde acá, ¿sí? Hacia acá, hacia ese punto. Vamos a señalizarlo, ¿sí? De acá, mi punto de partida, hacia acá, mi punto final, ¿sí? Entonces sería desde aquí hacia acá. Repitiendo, la distancia sería toda esta longitud, pero sin embargo, si yo trazo un punto de referencia desde acá y me dirijo hacia acá, esto ya es otro concepto, en donde solo me va a interesar si esta es mi posición, ¿verdad? Si dibujo acá un eje de coordenadas horizontal y vertical, ¿verdad? Este es otro concepto, la posición final y la inicial. Si yo midiera esto, ¿cuánto hay entre la posición final de diferencia respecto a la posición inicial? Tengo otro concepto nuevo que le vamos a llamar desplazamiento, ¿sí?
Y al desplazamiento, entonces, que puede ser no solamente en horizontal, sino puede ser en lo vertical, que analizaremos, entre otras cosas, cuando, por ejemplo, miremos caída libre, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento puede ser tanto en el eje horizontal, que muchas veces, o por lo regular, al eje horizontal le asignamos las coordenadas X. ¿Sí? Vamos a medir aquí entonces, aquí estaría en el eje horizontal, y acá tendríamos en el eje vertical, ¿sí? Como lo pueden ver acá, ¿de acuerdo? Entonces en el eje horizontal sería X y Y. Lo importante entonces que el desplazamiento es solamente a qué posición llego, la diferencia entre qué posición llego y qué posición yo inicié. Por ejemplo, así facilito. Yo salgo de mi casa y le voy a poner mi posición inicial 0. ¿Sí? Llego y recorro 5 cuadras a la derecha, ¿ya? Y regreso 3 cuadras. Bien, entonces la longitud total de cuadras recorridas sería 5 de ida y 3 de regreso, serían en total, muy bien, 8 cuadras. Distancia. Pero desplazamiento es, ¿qué posición me quedé respecto a cuadras de mi casa? Muy bien, a 2 cuadras. Acuérdense, me fui 5 y regresé 3. Si yo a mi punto de referencia le llamo 0, quedé entonces exactamente en la posición 2 cuadras respecto de mi casa. Eso es el desplazamiento, ¿verdad? Estamos entonces, por ejemplo, si alguien parte de un punto y recorre 8 metros a la derecha, ¿verdad? 3 metros hacia la izquierda, ¿verdad? Y en fin, luego viene y recorre otros 10 metros a la derecha, luego regresa al punto donde partió. ¿Cuál es su desplazamiento? Muy bien, vamos a analizarlo más adelante. Partió de un punto, punto 0, y regresó al punto 0. ¿Sí? La distancia recorrida es, pues, no es otra cosa más que sumar todas esas longitudes que se fueron recorriendo, pero el desplazamiento solo le importa nada más el punto final y el punto inicial respecto al sistema de referencia. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a hacer unos ejemplos. Pero en fin, este desplazamiento nos va a ayudar a analizar otros dos conceptos que son de suma importancia, ¿ya? La diferencia entre lo que es la rapidez media y la velocidad media, que a veces también en nuestra vida cotidiana la empleamos como que fuera lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si me voy a Masate, ¿verdad? Ya les había mencionado, y recorro una distancia de 160 kilómetros, y me lo hago en 2 horas, ¿verdad? En promedio yo me hice 2, o sea, en 2 horas. Me hice entonces un recorrido de 80 kilómetros cada hora. ¿Sí? Acuérdense, 160 kilómetros en 2 horas serían en promedio 80 kilómetros por hora. Cuidado, en promedio. No quiere decir que siempre haya ido yo a una rapidez de 80 kilómetros por hora. Hubieron veces que inclusive yo pude haber frenado a comprar algo, ahí en Cocales, ¿verdad? O algo que me quede en el camino. O y hay veces donde pude haber, ¿verdad? Ido un poquito más rápido, ¿verdad? Si las condiciones de la carretera y la misma precaución que yo tome me lo permite, ¿verdad? Ir un poquito más rápido. Entonces, pero en promedio he recorrido 80 kilómetros por hora. Quiere decir, ya en términos más matemáticos, la rapidez, ¿sí?, se define como la distancia total recorrida dividido el tiempo total que dure ese recorrido, ¿verdad? En otras palabras, la longitud total descrita por el cuerpo dentro del tiempo que le toma recorrer dicha longitud. ¿Estamos claros? Bien, si comprendieron el concepto de distancia, creo que es más fácil comprender el concepto de rapidez media, ¿ya? O rapidez promedio, si leen otro libro donde aparezca ese término. ¿Estamos? Muy bien. Y es muy diferente lo que es la velocidad media, ¿sí? La velocidad media, entonces, vamos a definirla acá, ¿sí?, como lo que es el desplazamiento total dividido el tiempo total. Quiere decir, a la rapidez le interesa la distancia recorrida. A una distancia no le importa si algo regresa o no, sencillamente la suma de toda la longitud. Mientras que el desplazamiento es solo posición final menos inicial, ¿verdad? Partido tiempo. Si la velocidad en términos generales es negativa,
lo que indica es que va en sentido contrario a donde yo mencioné que iba a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en cambio, la rapidez no le va a poner ningún signo porque no le interesa la dirección. Ya, la rapidez es escalar, solo le interesa la magnitud. Mientras que la velocidad ya es un vector donde importa también la dirección. No se les olvide esto. Entonces, acá está el concepto de velocidad media. ¿Ya? Y hay otro concepto también que analizaremos, no de forma matemática, sino conceptual, que es la velocidad instantánea, que es la velocidad que en un momento determinado, ¿ya? En un intervalo de tiempo exageradamente pequeño, ¿ya? ¿Qué velocidad lleva un cuerpo? ¿Ya? Si yo voy en mi carro, por ejemplo, y miro el odómetro, que es donde miro qué velocidad voy, en un instante, ¿verdad? Pues esa velocidad que marca el odómetro en ese momentito es la velocidad instantánea. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿sí? Aquí hay un orgullo guatemalteco, un atleta, ¿sí? Nombre Amado, ¿verdad? Pues que sería importante que ustedes también investiguen más, ¿verdad? Que este es un orgullo guatemalteco, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo sobre él, ¿verdad? Digamos que él está en su práctica de entrenamiento, ¿sí? Y él trota del extremo hacia otro de una pista de 300 metros en 2.50 minutos. Les pongan atención a esto, ¿sí? Hay datos que en los problemas de física tal vez convendría discriminar y no tomar en cuenta, ¿sí? Y hay datos que nos van a servir para la resolución del problema. Si nos dieran acá, por ejemplo, la estatura de Amado, ¿ya? Si nos dieran, por ejemplo, el número que calza, si nos dieran el número que compite, en fin, son datos que para el problema mismo no los vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, acá podemos ver que la pista tiene una longitud de 300 metros y el tiempo en que lo recorre es de 2.50. Es bien importante que analicemos en qué se dan las medidas. Acá se da la medida en metros y acá en minutos, ¿sí? Pongámosle mucho coco a estos minutos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que si nos lo dieran en segundos, ¿verdad? Entonces, analicemos bien la palabra minutos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo, ¿sí? 202.50 minutos para llegar y 3.30 minutos para regresar. ¿Estamos bien? Lean dos veces el problema, imagínenselo, ¿verdad? Es una clave para resolver también problemas de física, ¿verdad? Que es imaginarse el problema, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Acá están las preguntas que nos hacen. Dice, ¿qué rapidez media y qué velocidad media tuvo en, primero, trotar al final de la pista, ¿sí? Luego, en regresar al punto de partida, es decir, de la posición 300 a la posición de partida, ¿sí? Que le vamos a poner posición 0. Y luego regresar al punto de partida y luego el trote total, es decir, ida y vuelta. ¿Estamos? A de ida, B de regreso y C el total, ¿sí? Y vamos a ir calculando entonces la rapidez media y la velocidad media que se. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar el problema de la siguiente manera. Primero, el planteamiento. Como ya les había dicho, los datos que realmente interesan. Dicen que para la ida se tardó 2.50 minutos, ¿sí? La longitud de la pista es de 300 metros y nos preguntan la rapidez media y la velocidad media. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a analizar, ¿sí? Solamente la ida. ¿De acuerdo? Solamente la ida, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más recto esto. ¿Se puede? Vamos a analizarlo desde aquí, ¿sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos a jugar un poquito más con esto. Vamos a agarrarlo y ponerlo ahí está, más recto, ¿de acuerdo? Entonces, de ida parte de acá, de esta posición, ¿sí? ¿Qué le podemos poner? Posición acá, 0.
Y si esto mide 300 metros, acá estaría llegando a la posición 300. Muy bien. Entonces, vamos a analizar lo que es la solución. ¿Ya? Ya tenemos nuestro punto A a nuestro punto B. ¿Sí? Punto A al punto B. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo está en minutos. Regularmente, si no nos dicen lo contrario, vamos a dar la longitud en metros en el tema internacional y el tiempo en segundos. Si el problema lo solicita, lo haríamos en kilómetros por hora, en millas por hora, pies por segundo, en fin, en la unidad que lo soliciten. De lo contrario, vamos a hacerlo acá en metros por segundo. Como ya analizamos en las conversiones, vamos a pasar estos 2.50 minutos y los vamos a pasar a segundos. ¿Sí? Entonces tenemos minutos, hay que colocarlo acá en el denominador y arriba su equivalente, método de factor unitario. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, acá minutos, ¿sí? Minutos con minutos. Y nos queda entonces la respuesta en segundos. 150 segundos durará la ida. ¿Estamos? Luego de haber pasado los minutos a segundos, entonces ya dividimos. ¿Cómo se recuerdan ustedes? Dijimos, la rapidez media es la distancia total recorrida, que fueron los 300 metros que dura el viaje de ida, ¿verdad? Que tiene longitud del viaje de ida, dividido el tiempo, que son 150 segundos. Agarramos entonces y dividimos 300 dentro de 150 y el resultado numérico es de, muy bien, el resultado numérico es de 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Acá está el resultado numérico. Pero no nos conformemos con un resultado numérico, ¿verdad? También redactemos una respuesta, ¿verdad? Repitiendo, acá tenemos entonces la longitud, ¿sí? Y acá tendríamos entonces, ¿verdad?, la división entre la longitud y el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Longitud, tiempo. Dividimos 2 metros por segundo. ¿Estamos? Ahora bien, la velocidad media es otro concepto. Puede ser que numéricamente nos dé lo mismo, pero es otro concepto. Por ejemplo, el desplazamiento. Si a este punto de acá le ponemos posición inicial 0, esto sería la posición, habíamos dicho antes, 300. Posición, no longitud. ¿De acuerdo? Las posiciones hemos visto en la carretera cuando hay que el kilómetro 1, que el kilómetro 2, que el kilómetro 3. ¿Ya? No le están dando la longitud, sino están diciendo qué posición se va respecto al punto de partida. Entonces aquí pondríamos posición 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la posición 300. Posición inicial le podemos poner 0, ¿verdad? Acá le podemos poner 0 a la posición inicial, ¿sí? Y acá le sería entonces la posición final, que es de 300 metros. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. A la hora de restar entonces la posición final, que es de 300, menos la posición inicial, que es 0, nos da como resultado 300 metros. ¿Sí? Entonces, si esto es el desplazamiento, ¿sí?, si esto de acá es el desplazamiento, lo dividimos también dentro del tiempo. Entonces nos daría, numéricamente hablando, lo mismo que la rapidez media, pero no siempre es igual. Vamos a verlo más adelante. El resultado numérico entonces nos da, al dividir 300 dentro de 150, 2 metros por segundo. Luego vamos a analizar las respuestas. ¿Sí? Entonces solo quiero, bien importante, que analicemos esto, ¿verdad? Cuando miramos la distancia total, solo miramos cuánta longitud tenía la pista de ida, 300. Cuando vimos el desplazamiento, la forma en que lo resolvimos, aunque daba numéricamente 300 también, fue posición a la que llega menos posición a la que regresa. ¿Estamos? De acuerdo, muy bien. Ahora vamos entonces, ¿sí?, con el otro inciso. ¿Qué decía el otro inciso? ¿Verdad? Decía cuánto es la rapidez media y la velocidad media, pero ahora de regreso. ¿Sí? De regreso. Vamos a hacer
acá, muy bien, miren, me salió rectecita, ¿sí? Y eso que no estamos usando regla, ¿verdad? ¿Sí? Vamos otra vez, con otra línea. ¿Qué color la quieren? Muy bien, verde, dijeron por ahí. Hagamos la verde, pues. Aquí estamos, ¿sí? Y se nos subió, ahí estamos, ¿de acuerdo? Entonces ahora piden la posición, ¿verdad? De regreso. Vamos a dejar el mismo punto de referencia acá, ¿sí? Acá tendríamos la posición inicial 0 y aquí la posición de 300, ¿de acuerdo? Quiere decir que ahora el regreso sería a partir, fíjense pues, de la posición acá, 0, perdón, 0 o 300. Aquí era la posición 300. Y aquí dijimos la posición 0. Ahora viene de retorno. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta también es que ahora el tiempo, ¿verdad? Ya no es el mismo de lo que tarda de regreso, ¿sí? Se tarda ahora 3.30 minutos. ¿Estamos? Son dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el regreso. Decir que ahora regresa de la posición 300 a la posición 0. Posición inicial 300, posición final 0. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a resolver la rapidez media. Primero que nada, al igual que lo hicimos anteriormente, el tiempo lo pasamos a segundos. Y tenemos entonces acá minutos, ¿sí? Con minutos, numerador y denominador, entonces se pasa el resultado a segundos y nos da como resultado 198 segundos. ¿De acuerdo? Y ahora entonces calculamos la rapidez media. La distancia será de 300 o de menos 300. Muy bien, ¿verdad? La distancia es un escalar, por lo tanto solo le importa la longitud. Y la longitud, ¿sí? No le vayan a poner ningún signo, sencillamente es lo mismo de ida que de regreso. Por lo tanto, de regreso también mide una longitud de 300 metros. Entonces ya solo vamos a dividir 300 dentro de 198 y el resultado nos va a quedar en metros por segundo y nos quedaría 1.5 metros por segundo. ¿Sí? Eso es la rapidez de regreso. De ida, habíamos dicho 2 metros por segundo. De regreso, la rapidez promedio, ¿verdad? No varió la longitud, pero sí varió el tiempo. Mientras menos tiempo, ¿verdad? Más rapidez. Muy bien. A mayor tiempo, menos rapidez. ¿Estamos? Y el resultado se expresa entonces en metros por segundo. ¿Sí? ¿Y será lo mismo la velocidad media? Igual que en el inciso A. ¿Qué piensan? Analicémoslo entonces, ¿sí? Y comprueben los resultados. Tenemos ahora la velocidad media. Habíamos dicho que cuidáramos con esto. Esto sería ahora nuestra posición, ¿verdad? Inicial, que era la posición 300, a la posición final, que es 0. Y como el desplazamiento es posición final, ¿verdad? Posición final menos la posición inicial, ¿sí? Sería entonces 0 menos 300, ¿sí? Daría menos 300 metros. Ojo con esto, ¿sí? ¿Qué indica ese menos 300 metros? ¿Sí? ¿Qué indicará este menos 300 metros? ¿Sí? Bien, acuérdense, el desplazamiento tiene una flechita acá, ¿ya? Que hace referencia a que el desplazamiento es un vector y a un vector le importa la dirección. ¿De acuerdo? Entonces, si el desplazamiento es de menos 300 metros y el tiempo es de 198 segundos, ¿sí? Tenemos que la velocidad media o promedio de regreso nos daría menos 1.5 metros por segundo. Menos 1.5 metros por segundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Bien, póngale ojo a esto, ¿verdad? Al signo menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiere decir a la velocidad le interesa la dirección, ¿verdad? No es lo mismo entonces rapidez media que velocidad media, ¿sí? Aunque numéricamente a veces nos den el mismo resultado.
En forma general no podemos decir que sea el mismo concepto. ¿Estamos? Muy bien. Yo sé que entendieron esto y esto es muy importante, ¿verdad? Que de una vez lo sepan distinguir. Antes los estudiantes en las pruebas, por ejemplo, de admisión a la U, o ya en las pruebas de los cursos de física, tenían un problema a la hora de diferenciar estos dos conceptos, ¿sí? Que es la clave también para diferenciar eh, lo que es rapidez y velocidad en forma general, ¿sí? Y algo muy importante es diferenciar qué es distancia y qué es desplazamiento. Luego, qué es rapidez media, qué es velocidad media. Yo sé que ustedes ya lo hicieron y ya no hay ningún problema con equivocarse en estos dos conceptos, o cuatro, ¿verdad? ¿Sí? Que es distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. ¿Sí? Ahora nos faltó el inciso C, que creo que es ya como la clave, ¿sí? Para ver si ustedes han comprendido muy bien estos conceptos que estamos viendo hasta el momento. Ahora, repitamos, el inciso A fue ida, inciso B regreso, y ahora sería el total, ¿ya? Quiere decir ida y regreso. Ahora entonces analicemos los tiempos, que serían 150 de ida y 198 de regreso. El tiempo total recorrido sería 348 segundos. La distancia total recorrida serían 300 metros de ida y 300 de regreso. Muy bien, 600 segundos. ¿Sí? ¿Será que está bien segundos? Muy bien. No son segundos, ¿sí? ¿Qué serían acá? ¿Sí? ¿Qué serían acá? Si tengo metros más metros, serían entonces, ¿sí? En esta parte de acá vamos a colocar metros. ¿Estamos? Yo sé que ya se habían dado cuenta, ¿de acuerdo? Y nos piden entonces encontrar lo mismo, rapidez media y velocidad media. ¿Estamos? Entonces, acá están los tiempos, ¿sí? Y acá estarían los tiempos, ¿sí? Vamos a ver este cuadrito de acá y vamos a colocar entonces los dos datos que van a ser de suma importancia. Tiempo total, 348 segundos, y la distancia total recorrida sería 600 metros. Entonces, la rapidez media en total del recorrido sería, ¿sí? Lo que son la distancia total, que son 600 metros, ¿sí? Y el tiempo total, que son los 348 segundos, 600 metros y 348 segundos. A la hora de dividir, damos el resultado acá en dos cifras significativas, ¿sí? La respuesta numérica sería entonces 1.7 metros por segundo, ¿sí? Rapidez media. Ahora la velocidad media. Vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Yo sé que muchos de ustedes ya están ahí con esa inquietud. Muchos ya llegaron a la respuesta mentalmente, ¿verdad? Fíjense, pues estamos hablando del recorrido completo, quiere decir ida, ¿sí? Y regreso, ¿ya? No solamente ida y no solamente regreso. Estamos desde acá, se fue hacia acá, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más recto que podamos. Muy recto, ¿sí? Desde la posición A a la posición B, ¿sí? Aquí estamos. Pero también nos piden el circuito completo. Quiere decir hacia acá, ¿sí? Aquí estamos, el circuito completo, ¿sí? Quiere decir nosotros partimos, ¿verdad? Y llegamos entonces acá, ¿sí? A la misma posición que le vamos a llamar la posición 0, ¿sí? Tanto de ida y regreso, llegamos a la misma posición, quiere decir posición inicial 0 y posición final 0. Entonces, nuestro desplazamiento nos da 0, ¿sí? ¿Cómo afecta eso a la velocidad media? Bueno,
bastante, ¿verdad? Porque la velocidad del desplazamiento total partido el tiempo total. Quiere decir que si algo no se desplaza porque parte del mismo punto y llega al mismo punto, podemos entonces conceptualmente afirmar, ¿sí?, que su velocidad en promedio es cero. Muy bien. Si supimos analizar este inciso, creo que ya entonces hemos terminado de comprender los conceptos y las diferencias que hay entre ellos, ¿verdad? Repitiendo: distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Muy bien. Entonces, algo muy importante que yo les dije: no nos conformemos con el resultado numérico, ¿verdad? Porque muchas veces el resultado numérico no da la respuesta hacia una situación problema. En la vida real, ¿verdad?, en cualquiera que sea la actividad que hagan o la profesión, no solamente son números, ¿verdad? Un médico tiene que analizar esos números, saberlos interpretar y dar respuestas a sus propias aplicaciones. Un ingeniero, ¿verdad?, un maestro, cualquier actividad, ¿sí? Un albañil, por ejemplo, ¿sí?, que haga construcciones, no se va a conformar solo con medidas. Tiene que saber cómo interpretar esas medidas, ¿sí? Las medidas de un terreno, ¿verdad?, la cantidad de material que hay que comprar, en fin, no solamente de dar números, sino que también de analizar las respuestas. Entonces tenemos acá todas las respuestas que nosotros pudimos encontrar. Primero, en el inciso A, analizamos que la rapidez y la velocidad era de 2 metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el cuerpo solo iba de ida, ¿sí? Ya en el regreso sí le interesa el concepto de velocidad, ¿verdad?, la dirección. Entonces, de regreso, la rapidez igual solamente fue longitud porque no le importa la dirección, ya que es un escalar, ¿verdad? Dentro del tiempo nos dio 1.5 segundos. Sin embargo, su velocidad media era de menos 1.5 metros por segundo, porque iba de regreso. Entonces, total, hubo rapidez media porque hubo una distancia recorrida total de 600 metros en un tiempo de total, ¿verdad? Le sumamos los dos tiempos, ¿sí? Y nos había dado entonces, como no hay desplazamiento, nos dio la respuesta 0, ¿sí? Entonces, analicemos bien estos conceptitos que son simples, pero muy importantes para lo que viene a continuación. Vamos ahora entonces con el movimiento, ¿sí? Y vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Y este se da cuando un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Pero para poderlo analizar, necesito que por favor usemos acá arriba, ¿sí? Acá arribita tenemos una barra. En ella tenemos también donde dice herramientas, ¿sí? Entonces, por favor, apachemos donde dice herramientas, ¿sí? Y nos van a salir tres opciones. La opción que está hasta abajo dice video a pantalla completa. Presionémosla ya para analizar una actividad que quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Para ella vamos a necesitar un saumerio. ¿Qué es saumerio? Van a preguntar. Yo sé que muchos lo saben, pero regularmente se le llama saumerio. Se le llama, vamos a esperar aquí, un saumerio, aunque en la pantalla completa va a salir mejor. Es una varilla de incienso, ¿sí?, de cualquier olor, el que ustedes prefieran, ¿sí? Canela, pachuli, hierbabuena, olor a pizza, olor a hamburguesa, en fin, cualquier incienso que ustedes tengan, pero tiene que ser en varilla, ¿sí? Entonces, vamos a video en pantalla completa y vamos a explicar bien esta actividad para analizar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos la varilla de saumerio o de incienso y yo dice, ¿verdad?, con una reglita más pequeñita, ¿verdad? La partimos nosotros en lo que es centímetros. Hacemos las separaciones de centímetro en centímetro, ¿sí? Entonces, para no estar equivocarnos con el tiempo, ponemos nosotros nuestro cronómetro. Puede ser de algún celular que ustedes tengan o de algún reloj. Y nuestra primera marca va a ser esta. ¿Sí? Esta va a ser la posición 0. Entonces dejamos una distancia para no tener que pachar inmediatamente el cronómetro. ¿Sí? Vamos a comenzar a quemar la varilla de incienso
Y cuando llegue a esta marca va a ser nuestra marca 0. Entonces lo que vamos a hacer a continuación sería, vamos a prender acá nuestra varilla de incienso. Este es olor a canela. La apagamos y dejamos entonces que se vaya consumiendo. ¿De acuerdo? A partir de que llegue a nuestra primera rayita, va a ser nuestra posición 0 y nuestra posición inicial. Va a llegar a la posición 0 y ahí activamos el cronómetro. Teniendo cuidado de no irlo, que cuando lo apachemos en la otra marca, el tiempo continúe. Miramos cuánto lleva aquí, lo apuntamos, ¿sí? Hay unas opciones en los cronómetros que tiene para detener el tiempo, pero que siga contando. Entonces ponemos, acá inicia nuestra posición 0. Ahí colocamos el cronómetro y comenzamos a medir cuánto va a tardar en llegar a la posición 1, a la posición 2, a la posición 3, ¿sí? Y así a cada una de las diferentes posiciones. Acá pues no vamos a analizarlo porque no vamos a tardar mucho, pero ustedes en su casa con tranquilidad comienzan ustedes a hacer las siguientes mediciones de tiempo respecto a las posiciones, ¿sí? Posición 1, 2, 3, hagamos unas 10 posiciones por lo menos, ¿sí? Si quieren más, pues más, ¿verdad? Pero pueden, con 10 que hagamos, ya podemos fabricar nosotros nuestra tablita, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo queda a continuación en la pizarra. ¿Sí? Vamos a dejar por acá la varilla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... Y nosotros vamos a llenar una tablita, ¿de acuerdo? En donde vamos a ir colocando nuestras posiciones acá en una parte de la tablita, ¿sí? Le vamos a llamar a esto X y acá vamos a colocar los tiempos necesarios, ¿sí? Póngale en la posición 0, inició nuestro cronómetro, entonces le vamos a poner posición 0. Por ejemplo, nos va a quedar entonces, cuando llegó a la rayita 1 centímetro, ¿sí? Nuestro tiempo, por ejemplo, eran 3 segundos. Vamos a colocar acá. Es importante que señalicen, por ejemplo, que la posición la dieron en metros o en este caso, ¿sí? Tendríamos que hacer una varilla demasiado grande, entonces nuestra posición la vamos a dar nosotros en centímetros, como ya lo habíamos indicado. Posición centímetros. Y el tiempo lo vamos a dar en segundos. ¿De acuerdo? Es 1, 3, ¿verdad? Luego vamos con la posición 2, digamos que fueron 6, ¿sí? La posición 3, digamos que fueron 9, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Luego hacemos una gráfica, mejor si compran una hoja milimetrada, ¿verdad? Para ver ustedes entonces, vamos a hacer acá en la pizarra un eje vertical y un eje horizontal. Hacen ustedes acá sus separaciones y en el eje horizontal, ¿verdad? Vamos a colocar, esto es bien importante, el tiempo en segundos, ¿sí? Y acá vamos a colocar las posiciones en centímetros, ¿sí? Pueden hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2, ustedes crean, pero tratando de que queden las mismas separaciones acá, ¿sí? O un poco menos, ¿verdad? Entonces, como ustedes analizarán, juntamos los puntitos, ¿sí?, respectivos y nos va a quedar una recta, ¿sí? Vamos entonces a graficar de esta manera, ¿verdad? Tiempos acá y posiciones acá, ¿de acuerdo? El tiempo en segundos y las posiciones en centímetros. Toda recta tiene algo muy importante, que es la inclinación de esta recta. Le vamos a llamar nosotros pendiente, ¿sí? Vamos a llamar pendiente, ¿ok?
es un concepto matemático, en muchos libros va a ser una M, ¿sí? Que es igual a una diferencia entre dos puntos de Y, ¿sí? Este punto y este punto, póngale que este punto fuera 4 y este 3, entonces sería la diferencia entre 4 y 3 es 1. Partido la diferencia entre los ejes X del tiempo, ¿sí? Vamos a escribirlo de esta manera. ¿Cuánto varía horizontalmente y cuánto varía verticalmente? ¿De acuerdo? Eso es la pendiente. No confundir, esta X es de posición, no es la X del eje X, ¿de acuerdo? Como se llama normalmente, ¿verdad? Este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Matemáticamente hablando, esto sería, regularmente le ponemos X y esto regularmente le ponemos Y. Físicamente hablando, aquí tenemos las posiciones que le pusimos X y aquí los tiempos que le pusimos, ¿verdad? En el eje horizontal, segundos, ¿de acuerdo? Entonces la pendiente va a ser cuánto varía verticalmente, cuánto varía horizontalmente. ¿Sí? Dicho de otra manera, la pendiente va a ser un punto 2 menos un punto 1 la gráfica, partido un punto 2 y un punto 1 de cualquier par de puntos, ¿verdad? Digamos acá sería un punto vertical en donde tenemos las posiciones, una resta entre esto y esto, y acá una resta entre este punto, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí en verde, por ejemplo. Acá tenemos un par de puntos en Y. Tendríamos que ver cuánto es la diferencia de acá y dividirlo cuánto es la diferencia entre estos puntos de X. ¿De acuerdo? Aquí tenemos posiciones y tiempo. Vamos a regresar entonces a la presentación. Apachan por favor la tecla Escape, ¿sí? Y regresamos para analizar mejor la gráfica. Muy bien. Regresamos entonces. Vamos a tratar de, pues, de explicar paso a paso cada una de las situaciones que hicimos. Cuando ustedes hagan su gráfica, no se asusten ustedes que les quede no tan recta, ¿verdad? Obviamente, aquí hubieron circunstancias que les pueden variar esos resultados. Por ejemplo, si la varilla no es muy pareja, pues va a quemar más rápido de un lado que de otro. El viento, por ejemplo, también puede hacer que vaya más rápido pues la llama, ¿verdad? Del incienso, ¿verdad? Y así pues hay diferentes factores. Entonces, pero ustedes traten de agarrar los puntos que más se alinean a una recta, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, ¿verdad? En un caso teórico, lo que les había mencionado, en el tiempo cero, ¿sí? La posición fue de 0, ¿sí? Aquí prendí yo el cronómetro. Para un tiempo 1, ¿verdad? Se recorren 3 centímetros, ¿sí? Para un tiempo 2, 6 centímetros. Para un tiempo 3, 9 centímetros y así sucesivamente. Si nosotros analizamos, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Por ejemplo, 3 menos 0 nos da 3. 1 menos 0 nos da 1, ¿sí? Y 3 dividido 1 nos da, muy bien, 3 centímetros por segundo. ¿Sí? Analicemos otro par de puntos, por ejemplo, 9 y 3, ¿sí? 9 menos 3, muy bien, nos da 6. Dividido 3 menos 1 nos da 2. Y 6 dividido dentro de 2, muy bien, nos da también 3 centímetros por segundo. Analicemos otro, por ejemplo, 3 y 5, que serían un punto en la gráfica. 15 menos 3, 12. Entonces, dividido 5 menos 1, ¿sí? Es decir, puntos de Y verticales, ¿verdad? En la gráfica, puntos horizontales en la gráfica. Entonces, 12 dividido 4, ¿sí? Así es, también 3 centímetros por segundo. Entonces, ya analizamos
las características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cualquier par de puntos que ustedes analicen, hay algo que se llama, vamos a ver acá, por ejemplo, 3, dividido 1, 3, luego dijimos 6 dentro de 2, 3, luego dijimos 2 dentro de 4, 3, ¿sí? Muy bien, a eso se le llama constante de proporcionalidad, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, posición y tiempo son directamente proporcionales. Mientras más tiempo, ¿verdad?, la posición iba cambiando de la misma manera. Lo podemos observar más fácil acá. 3 dividido 1, 6 dividido 2, 9 dividido 3, 12 dividido 4, 15 dividido 5, y así seguiríamos, ¿sí? Por ejemplo, 30 dividido ¿cuánto? Muy bien, el tiempo sería de 10 segundos. 30 dividido 10 también serían 3 centímetros por segundo. Entonces, se mantiene constante, ¿verdad? Esa constante, matemáticamente hablando, en la gráfica es, vamos a analizar la gráfica acá, ¿sí? Obviamente esta gráfica la hice con los datos teóricos y en la computadora pues nos dio una línea recta perfecta. Ustedes no se extrañen y no se asusten que les queden puntos como por acá, ¿verdad? Otros puntitos aquí, ¿sí? Otros por acá y así diferentes puntos, ¿sí? No se asusten, no es que hayan hecho mal el trabajo, sino porque el viento, como les había mencionado, tal vez no apacharon a tiempo el cronómetro, en fin, muchos factores, ¿verdad? No de ustedes, ¿verdad? No solo de ustedes, sino que también del aspecto o del factor externo, ¿sí? Pero ustedes traten de agarrar los puntos, ¿sí? Si dos puntitos se alinearon en la gráfica, estos dos puntitos agarremos para hacer el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, a esta parte de acá, ¿sí?, a la inclinación es lo que llamamos nosotros pendiente, ¿sí? Esta parte, ¿sí? ¿Qué tanto se diferenciaba acá en el eje, ¿verdad?, vertical, en el eje horizontal? Por ejemplo, ¿sí?, digamos, analizamos el punto 0 y 6, ¿sí? El punto 0 y 6, vamos a analizar el punto 0, ¿verdad?, al punto 6, punto 0 al punto 6, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tenían una diferencia, ¿verdad?, de 6 menos 0, daría 6. Esos puntos en el eje horizontal corresponden a qué puntos, ¿sí? Acá corresponden, ¿verdad?, a 0 y a 2. ¿Sí? Quiere decir una variación horizontal de 2 y una variación vertical de 6. La pendiente es cuánto varía verticalmente y cuánto varía, dividido cuánto varía horizontalmente. Arriba varía 6, 6 menos 0, 6, y 2 menos 0, 2. 6 dentro de 2 da 3 centímetros por segundo, que dijimos que era la rapidez constante. Quiere decir, ¿verdad? Entonces ya analizamos cuando hay movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a dejar la parte matemática de esta gráfica, que es la demostración, ¿verdad?, que nos ayuda a ver el modelo matemático. Y vamos a analizar entonces, ¿verdad?, que la velocidad, si va en la misma dirección, se mantiene constante, ¿verdad? Es un cambio de posición partido un cambio de tiempo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo, ¿verdad?, cambia o recorre, ¿verdad?, posiciones iguales en intervalos de tiempo, ¿verdad?, que también son iguales. Ojo, ¿verdad?, no es que la posición y el tiempo sean iguales, me refiero a que si la posición en el caso anterior variaba de 3 centímetros en 3 centímetros, ¿sí?, y el tiempo también iba variando constantemente, ¿sí?, de 1 en 1, ¿sí?, la posición de 3 en 3 y el tiempo de 1 en 1. Siempre que se produzca esto, entonces se mantiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Para que haya movimiento rectilíneo uniforme, entonces, la rapidez o la velocidad tiene que ser constante. Quiere decir que si un cuerpo cruza de repente, ¿verdad?, aunque vaya con la misma rapidez, ya no va con la misma velocidad y ya no hay movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si va a 50 kilómetros por hora
y de repente cruza a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Aunque siga con la misma rapidez, cuidado porque la velocidad la cambió de dirección, por lo tanto ya no es constante, ¿sí? La velocidad entonces, para que sea constante, no tiene que variar ni de número, ni de magnitud, ni de dirección, porque es un vector, ¿verdad? Entonces, cuando hay movimiento rectilíneo uniforme, se da la velocidad constante, ¿verdad? Esto hay que ponerle mucho énfasis. Para que la velocidad sea constante, no tiene que cambiar ni de número ni de dirección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay unos modelos matemáticos, ¿verdad? Que se le llamamos fórmulas, ¿verdad? Pero que realmente son modelos matemáticos que salen de la misma gráfica, ¿sí? Por ejemplo, esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que está acá, vamos a ver si la podemos encerrar toda, porque si nos queda la flechita, ya no sirve, ¿verdad? Entonces, acá ahí estamos, ¿sí? Vamos a pasar del modelo matemático al modelo físico, ¿sí? Por ejemplo, matemática habíamos dicho que era el cambio en el eje Y partido cambio en el eje X. Físicamente en el eje Y pusimos las posiciones, ¿verdad? Y en el eje X pusimos el tiempo, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación, por ejemplo, si multiplicamos en ambos lados el tiempo, tiempo y tiempo, el tiempo acá se convierte en 1 y aparece nada más de esta manera y nos queda este otro modelo matemático, ¿sí? Que es para encontrar el desplazamiento. Como van en el mismo sentido, ¿verdad? Porque es movimiento rectilíneo uniforme, no tiene que haber cambio de dirección. Entonces, cuando hayamos el desplazamiento, numéricamente hablando, nos va a dar lo mismo que, o podemos determinar la distancia recorrida. Aunque el mismo resultado dijimos que era un diferente concepto, pero si no hay un cambio de dirección, ¿verdad? Numéricamente nos daría lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, solo con esta ecuación que está en azul, o bien solo con esta ecuación que está en rojo, no son dos ecuaciones diferentes, ¿verdad? Esta ecuación, ¿sí? Sale de esta, o viceversa, ¿de acuerdo? Solo hay un modelo matemático. Allá podemos hallar entonces nosotros lo que es la velocidad, lo que es el desplazamiento o lo que es el tiempo. ¿Cómo? Pues despejando, ¿verdad? Sí les voy a recomendar que en esta parte pues me ayuden ustedes repasando en un libro de matemática cualquiera donde dice despeje de ecuaciones. Hay una parte específica en la mayoría de libros donde tiene cómo despejar, llamémosle así, los modelos matemáticos que ustedes, pues, o le hemos llamado normalmente fórmulas, ¿sí? Entonces, en algunos libros, por ejemplo, aparece como ecuaciones con literales. Entonces, son despeje de ecuaciones no con números, sino con variables, ¿verdad? Entonces, se van despejando las variables, porque esta parte sí es importante que la sepamos manejar, el despeje de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen el modelo matemático. Y vamos a resolver entonces un problemita así, sencillo pero muy interesante, ¿sí? Dice acá que si se produjera una explosión en el Sol, ¿verdad? Eh, quiero que analicen esto, ¿verdad? No todo en esta vida es simultáneo. Para poder observar algo, pasa cierto tiempo, ¿verdad? En lo que la luz lleva la imagen a mis ojos. A distancias pequeñas eso no se nota. A grandes distancias eso ya es considerablemente una diferencia de tiempo, ¿verdad? Que se analiza en otra parte de física, que es la física relativista, ¿verdad? O en la física moderna, ¿verdad? Por ejemplo, no, cuando uno mira una estrella, la estrella puede ya no estar ahí, porque en lo que llega a la imagen de la estrella a mis ojos, ya se movió. Entonces, quiero que analicen un poquito esto, ¿verdad? No es para que nos volvamos locos, ¿verdad? Sino que sencillamente las cosas son relativas. Y nuestro concepto de realidad es a veces muy limitado, porque no hemos analizado más allá de lo que podemos analizar. Pero yo sé que ustedes profundizarán sobre esto, ¿verdad? Y me regreso al problema, que no les pide nada de eso, ¿verdad? Sino que sencillamente que ustedes analicen, por ejemplo, ¿sí? Los datos que nos dan. Dice acá, por ejemplo, que la distancia, ¿sí? De la Tierra al Sol es de 150, pero millones de kilómetros, ¿sí? Dice que si se produjera una explosión en el Sol,
¿Qué tiempo? Aquí hay un dato importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos preguntan? Después de haberse producido el suceso, sería observado en la Tierra, ¿sí? Como hemos dicho, no sería algo instantáneo, ¿sí? Entonces vamos a analizar. Primero, ¿qué dijimos que se hacía? Muy bien, así es. Planteamiento, ¿sí? Claro, primero tienen que leer, ¿verdad? 2 veces un problema e imaginarse. Segundo, inclusive sentirlo, ¿sí? Segundo ya es el planteamiento, ¿de acuerdo? Acá tenemos entonces, los datos son que la distancia aproximada de la Tierra al Sol, que eso lo podemos ver en una tablita de datos astronómicos, es de 150 millones, ¿verdad? Entonces, ahí se lo decían con palabra, ¿sí? Ahora ya con un número, aquí tenemos expresado 150 millones de kilómetros, ¿sí? Los podemos expresar también con notación científica. ¿De qué va a depender que nos lleve la imagen esta a nuestros ojos? Pues depende de la velocidad de la luz. Ya que también acá tenemos un dato aproximado que es de 300.000 kilómetros por segundo. Es importante analizar las medidas, ¿sí? Por ejemplo, las medidas de longitud que estamos utilizando acá son, ¿sí? ¿Qué medida de longitud utilizamos para la distancia? ¿Sí? Muy bien, utilizamos los kilómetros, ¿sí? Y acá tenemos otra vez, ¿verdad? Pero ya es una velocidad, sin embargo, la medida que se utiliza para la distancia es también kilómetros, ¿sí? Entonces no hay problemas con nuestras medidas de distancia. Y el tiempo, pues lo vamos a expresar el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces, kilómetros con kilómetros se pueden quedar ahí, ¿verdad? O bien podemos pasar ambos a metros, ¿sí? Y el tiempo, pues segundos, no hay ningún otro tiempo, una medida ahí de tiempo donde, por ejemplo, esté horas y haya que convertir. Entonces, digamos, dimensionalmente nuestros datos están bien, ¿verdad? Y vamos a ver el tiempo en que tarda en verse la explosión. Aquí tenemos entonces el planteamiento, que es suma importancia. También dibujen, hagan rayas, ¿verdad? Imagínense cosas que tal vez solo ustedes van a entender, pero que eso es lo importante, que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Algún diagramita que les sirva, todo eso es importante y va dentro del planteamiento, ¿sí? No sé, flechas de un lugar a otro, ¿verdad? Eh, redondeen algo, en fin. Todo esto es muy importante que lo hagan dentro de su planteamiento. Pueden hacer un esquema, ¿verdad? Eh, y escribirlo, dibujarlo, ¿sí? Las ideas, escribámosla o dibujémosla, porque ya nos ayudan a dar otro panorama del problema, ¿sí? Y eso es en cualquier situación de la vida cotidiana. Entonces vamos ahora a la resolución, ¿sí? Tenemos acá nuestra ecuación, ¿sí? Que es la única ecuación que hay, y vamos a despejar, ¿de acuerdo? Entonces despejemos esta ecuación. ¿Qué queremos de acá? No queremos el desplazamiento, ¿sí? Ni queremos la velocidad, sino queremos el tiempo, ¿sí? Aunque nos den la distancia, si nosotros pusiéramos que nuestra posición inicial en la Tierra es 0 y la posición en el Sol entonces sería, muy bien, los 150 millones de kilómetros, ¿sí? Para despejar, ¿sí? Tenemos que dividir en ambos lados de la ecuación. Acuérdense que una ecuación es signo de igualdad. Si hace usted algo de este lado de la igualdad, lo tiene que hacer de este lado también, ¿sí? Entonces, como lo que queremos es el tiempo, tratemos de no decir esto, pasa a dividir, porque, ¿verdad? Matemáticamente no está correcto. Sencillamente lo que se hace es que se divide ambos lados dentro de B para que se quite de aquí y aparezca dividido acá. Entonces des en cuenta que nos quedaría esta ecuación, que es la que nos va a ayudar a resolver, ¿verdad? Numéricamente el problema. Numéricamente, ¿verdad? Desplazamiento partido velocidad. Y entonces vamos a la parte de resolución, ¿verdad? A la última parte de resolución, donde ya solo vamos a sustituir. Habíamos dicho que el desplazamiento eran 150 millones de kilómetros. Muy bien. Si hacemos nuestro análisis dimensional acá, nos vamos a dar cuenta, y por eso les dije que kilómetros, pues estaba bien, ¿verdad? Kilómetros, ¿verdad? Acá se cancela con kilómetros de acá. Muy bien.
Y el resultado, ¿verdad? Que está aquí el tiempo en segundos a la hora de aplicar regla de extremos y medios o la famosa ley del sándwich que llaman algunos, ¿verdad? La respuesta nos quedaría en segundos. Si dividimos entonces 150 millones dentro de 300.000, si lo hiciéramos manualmente, ¿verdad? Podríamos quitar acá los ceros, ¿verdad? Que nos permiten tener una división más sencilla y nos da 500 segundos. Ahora, no se conformen con el resultado numérico, ¿sí? Esto es importante, pero no es en sí la respuesta a un problema. Yo les analizo a ustedes, o sea, 500 segundos, ¿verdad? Yo me quedo pensando y mentalmente no tengo una concepción de que son 500 segundos, ¿verdad? No sé si ustedes se pueden imaginar así 500 segundos y decir, ah, sí, es bastante o es poco, ¿sí? Entonces, aunque el problema no lo pida, ¿verdad? Siempre analicen su respuesta, ¿ya? No solamente nos conformemos con este dato numérico. Física no solamente son números, ¿de acuerdo? Es interpretar la naturaleza, o hacer modelos que aproximen, ¿verdad? Una realidad, que dijimos es relativa. Entonces, si son 500 segundos, para nuestro propio entendimiento, ¿sí? Yo todavía me quedo con 500 segundos, bueno, entonces yo vengo y los puedo pasar, ¿sí? A minutos. ¿Cómo? Bueno, haciendo una conversión sencilla, ¿verdad? Un minuto tiene 60 segundos. Quiere decir que por cada minuto hay 60 segundos, entonces, ¿verdad? Un resultado que nos puede dar mejor panorama. Esto creo que lo analizamos mejor. ¿Ya? Aproximadamente 8 un tercio, 8.3, ¿sí? Minutos, ¿sí? Ahora imaginémonos otra vez la respuesta. Quiere decir que si se produjera una explosión en el Sol, vengo, se produce el evento y 8 minutos después yo lo puedo ver en la Tierra. Algo que ya había sucedido. Les dejo esa inquietud para que ustedes analicen, leamos más sobre lo relativo, ¿verdad? Que es el tiempo, ¿sí? Pueden meterse a hacer una lectura ahí, ¿verdad? Porque este problema es planteado desde la mecánica clásica, ¿verdad? Pero en la mecánica relativista ya se analizan otras situaciones como esta, por ejemplo, interesante que acabamos de ver acá. Entonces lo importante es, ¿sí? Que hayamos comprendido lo siguiente, así recapitulando, ¿verdad? Y ese era el objetivo, ¿verdad? Primordial de esta clase. Que nuestro indicador sea que ustedes hayan comprendido la diferencia entre distancia y desplazamiento, por ende la distancia entre rapidez media y velocidad media, que hayamos comprendido también qué es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Gráficamente, qué significa la pendiente, ¿verdad? De una gráfica posición-tiempo, que fue la que hicimos nosotros, y las condiciones para que el movimiento sea rectilíneo uniforme. Y por último, ¿verdad? Planteamos un problema ahí de aplicación, ¿verdad? En donde analizamos el tiempo que tardaba si la luz recorre con velocidad constante, ¿verdad? Esa distancia, cuánto tardaríamos en ver un fenómeno. Y la inquietud, ¿verdad? A que ustedes lean sobre lo relativo que puede ser el tiempo. ¿Estamos? Entonces, no se olviden hacer las actividades que hay incluidas acá en las clases. Para mí, una vez más, es un gusto llegar hacia todos ustedes. Aunque no lo crean, pues yo acá dando la clase o exhibiendo la presentación, me imagino cada uno de los lugares y, ¿por qué no?, cada una de las caras de todos ustedes, que yo sé que con interés propio van ustedes a, pues, aumentar ese conocimiento, van a hacer más lectura y van a ver que les va a apasionar esta ciencia que se aplica en todas partes, la física. Gracias y hasta la próxima.